Y bueno, ahora que ya tengo varias ideas anotadas, ¿cómo selecciono de esas ideas cuál me puede funcionar? Bueno, pues aquí me voy a regresar precisamente a algo que antes ya había dicho. Aquello que puedo inmediatamente empezar a escribir. Por ejemplo, quiero hacer un texto que tenga que ver con marinos, pero yo aquí en México vivo sumamente lejos del mar y no lo tengo cerca, no lo he experimentado lo suficiente, he ido 2 veces nada más. Tendré que investigar muchísimo sobre el mar, sobre cómo es la vida de los marinos, para poder empezar a escribir. Entonces, ese tiempo que me voy a tardar en investigar, no lo voy a invertir en escribir. Pero si tengo una idea en donde a lo mejor mi personaje, en lugar de ser un marino, mi personaje es un estudiante, de eso me puedo poner a escribir inmediatamente. No solo porque yo he sido estudiante, sino porque conozco estudiantes, porque como profesora le doy clases a estudiantes, tengo mucho de dónde elegir, tomar diferentes aspectos de diferentes estudiantes y crear mi personaje. Entonces eso es algo en lo que sí inmediatamente puedo ponerme a redactar y hacerlo, simplemente. Así que creo que eso también es importante. Y yo sé que a lo mejor algunos quieren trabajar lo que es lo histórico. Bueno, perfecto. Pero entonces, si yo quiero hacer algo histórico, podría hacer algo como lo que hizo Elena Garro en los Recuerdos del Porvenir, en donde vemos un poco de lo que es la época post-revolucionaria y las batallas que tienen que ver con la cristiada, que es algo que yo, como mexicana, más o menos sí entiendo, sí manejo, porque lo veo desde que estoy en la escuela primaria. Tiene que ver con la historia que constantemente me estoy repitiendo. Entonces, si yo soy, por ejemplo, de España y de pronto quiero hablar sobre que conocí, bueno, que mi personaje conoce a García Lorca y lo pongo después de que muere Franco, no va a ser creíble. Tengo que conocer la historia de la que me quiero basar para crear mi propio argumento, mi propia trama, porque si no es artificial. Y las personas que me vayan a leer no van a sentirse atrapadas por este texto porque van a decir, si conocen aunque sea un poco de la historia de ese lugar, van a decir, es que esto no tiene ningún sentido. ¿Esto de qué se trata? Y en este punto es que muchos dicen, bueno, entonces mejor me pongo a hacer algo que tenga que ver con la fantasía, porque en la fantasía yo puedo decir lo que yo quiera. Al final de cuentas, no tengo que basarme en la realidad para eso. Pues sí, pero no. Porque si bien la fantasía me va a dar muchas libertades, la realidad es que sí me tengo que basar en algo que ya exista. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, un libro de fantasía que se ha hecho sumamente importante para la cultura popular, porque desde que se sacaron además las películas, ha tenido más relevancia. Y además son libros muy bellos, muy bien hechos, con descripciones tremendas. Y ahí es donde quería entrar, que si bien no tengo que saber la historia de los lugares, sus épocas, ni absolutamente nada de eso, como en una histórica, sí tengo que hacer que mis descripciones sean muy precisas.
porque si no, el que me está leyendo no va a ser capaz de imaginarse esos lugares de los cuales yo estoy hablando. También conlleva un trabajo tremendo. Y además, el autor que escribió este libro conocía muy bien los mitos del lugar donde nació. Precisamente estas figuras de los elfos, de los orcos, que después él usa para su libro. Pero ya tenía esa base. Y es que yo no puedo, por ejemplo, hablar aquí en México de que existen unos elfos o que existen unos gnomos o que existen, porque eso no está dentro de mi contexto mítico. Sí existen seres que podrían ser similares. De hecho, suelen llamárseles chaneques y son como duendes que hacen travesura, que se llevan cosas, que viven en cerca de los ríos o debajo de puentes. Todo esto inmediatamente nos lleva a la idea, sí, de un duende o de un gnomo. Pero yo no les puedo llamar de esa manera, porque como les digo, no está dentro de mi contexto. Pero si yo le digo a alguien sobre un chaneque, inmediatamente me va a decir, ah, sí, ya sé de qué me estás hablando. Y eso tiene que ver precisamente con estas bases en donde yo voy a poder emplear a través del conocimiento que tengo previo y de las lecturas que voy haciendo.